Hola, bienvenido a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Hoy te vamos a hablar sobre el caso Corfu Channel, planteado y conocido en la Corte Internacional de Justicia, primer caso internacional ante el nuevo tribunal del mundo. La Corte Internacional de Justicia es un órgano principal del sistema de Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, todos los estados parte de las Naciones Unidas son ipso facto estados parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ten en cuenta que la Corte Internacional de Justicia se compone de 15 juezas o jueces nombrados a título individual, para un periodo de 9 años con la posibilidad de ser reelectos. Antecedentes del caso. Este caso se deriva de un incidente ocurrido en el Canal de Corfú o el Estrecho de Corfú en el mar Adriático, entre la frontera entre Grecia y Albania. Las partes contendientes en este caso fueron el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por el otro lado la República de Albania. El 22 de octubre de 1946, dos destructores británicos chocaron con minas marítimas sobre el Canal de Corfú, provocando la muerte de 45 marineros, 42 heridos y cuantiosos daños en los barcos. Posteriormente, los días 12 y 13 de noviembre de ese mismo año, el Reino Unido procedió a retirar las minas que estaban sobre el canal, invadiendo la jurisdicción de la República de Albania. Originalmente, este caso fue planteado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien determinó que lo correcto era reconducirlo ante la Corte Internacional de Justicia. Sentencia. En este caso se dictó una resolución de excepciones preliminares, planteada por la República de Albania, relativa a supuestas irregularidades en el procedimiento, misma que fue desestimada. La sentencia de fondo se dictó un 9 de abril de 1949. En ella, la Corte Internacional de Justicia se planteó las siguientes preguntas. ¿Es Albania responsable por las explosiones ocurridas en el canal y existe alguna obligación de indemnizar el daño? ¿Violó el Reino Unido el derecho internacional por los actos realizados en aguas albanesas al pretender limpiar el estrecho de las minas? Sobre la primera pregunta, la Corte Internacional decidió que sí. Por una votación de 11 a 5, se determinó que Albania era responsable y por lo tanto debía reparar el daño. Sobre la segunda pregunta, la Corte determinó que no. Por una votación de 14 a 2, se determinó que el Reino Unido no había violado el derecho internacional porque sus barcos hubiesen atravesado el Canal de Corfú. No obstante, respecto de los actos del 12 y 13 de noviembre, por unanimidad la Corte Internacional determinó que sí, el Reino Unido había vulnerado la soberanía de la República de Albania. Uno de los argumentos más interesantes de la sentencia tiene que ver con la responsabilidad internacional derivada de omisiones frente a terceros y frente al orden público internacional. Mucho ojito con la siguiente determinación. La Corte concluye que el tendido del campo de minas no pudo haberse efectuado sin el conocimiento de Albania. Las obligaciones derivadas de ese conocimiento no se discuten. Albania debió notificarlo a los navegantes y, en particular, advertir del peligro a que se exponían a los buques que cruzaban el estrecho el 22 de octubre. En verdad, Albania no intentó nada para prevenir la catástrofe, y esa grave omisión entraña su responsabilidad internacional. En este caso, la Corte Internacional de Justicia también precisó que los estados, en tiempos de paz, tienen derecho a que sus barcos y buques transiten por los estrechos que sirven a la navegación internacional, desde luego por costumbre internacional. También se determinó que el supuesto derecho de intervención solo puede considerarse como una manifestación de la fuerza, no aceptado ni reconocido por el derecho internacional. Esto último porque el respeto a la soberanía es la base de las relaciones internacionales. Repercusiones. El caso del Canal de Corfú fue muy importante para estrenar por primera vez a la Corte Internacional de Justicia, que sustituyó a la anterior Corte Permanente de Justicia Internacional. En esta primera sentencia participó el juez mexicano Isidro Fabela Alfaro. Otra de las notas más significativas tiene que ver con el origen de la responsabilidad internacional, cuando se concreta a través de omisiones, una línea jurisprudencial que ha crecido con el paso del tiempo. Luego del pago de la indemnización, tuvieron que pasar casi 40 años para que el Reino Unido y Albania restablecieran relaciones diplomáticas. Dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué tan relevante te parece el caso Corfu Channel de la Corte Internacional de Justicia? ¿Lo conocías? No olvides darle a like a este video, comparte, suscríbete y gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.